Los secretos de la mente millonaria, versión Aldo. Podcast financiero con el economista Aldo Contreras Sanitá. Hablaremos de finanza, economía, dinero, emprendimiento, negocios y mercado bursátil. Inicia el podcast de Aldo. Ahora tienes las finanzas y la economía en la palma de tu mano. Bienvenidos a este quinto capítulo del podcast financiero. Hoy hablaremos sobre cuáles son los secretos de las mentes millonarias. Un tema bastante interesante y, como todos, controversial. Entender cuáles son los secretos de la mente millonaria nos hará distintos, nos hará cambiar. En nuestras casas, ¿qué frases nos dijeron? Es clave entender cómo se fue configurando nuestro patrón dinero. Es decir, ¿qué nos dijo papá, mamá? ¿Qué nos dijeron nuestros abuelos? ¿Cuál fue el ejemplo con el que crecimos? ¿Qué creemos sobre la riqueza? ¿Creemos, por ejemplo, que los ricos son malos? ¿Creemos que una hamburguesa en $10 es extremadamente costosa? Eso es lo que tenemos que empezar a reflexionar, sobre todo que estamos en Venezuela y en el mundo entero con más del 77% de la población entre millennials y centennials. Así que empezar a cambiar nuestros hábitos en torno a la educación financiera será clave. Ojo, educación financiera no es solamente invertir en la bolsa de valores. Educación financiera tiene mucho que ver con más aspectos. Educación financiera tiene que ver con aquello que se nos dijo en nuestros hogares y en nuestras casas. ¿Cómo vimos que nuestro padre o nuestra madre, por ejemplo, trataba a los cobradores? ¿Qué pasaba cuando tocaban la puerta y decían, venimos a cobrar? Mamá se rascaba la cabeza, papá decía que nos escondiéramos, y de allí vienen muchos de los comportamientos en psicoeconomía y psicológicos que nosotros adoptamos hoy a la hora de invertir, a la hora de gastar, a la hora de hacer dinero y a la hora de acumular riqueza. Los secretos de la mente millonaria toman tiempo. Cambiar nuestros hábitos no se logra de un día para otro, pero cuando empezamos a reflexionar sobre el dinero, cuando hacemos un paréntesis y nos damos cuenta sobre esos errores que estamos cometiendo, las cosas empiezan a cambiar. Y no solo que las cosas empiezan a cambiar, sino que nuestros hábitos se van haciendo cada vez mejores. Nuestros hábitos tienen mucho que ver con el comportamiento psicológico de la mente millonaria. Este capítulo lo baso en un libro fundamental que es considerado para mí la Biblia de las finanzas. Y este libro se llama Secretos de la mente millonaria y su autor es E.R. Hart. En el 2018, debido a la crisis económica que azotaba Venezuela y la hiperinflación de más de 2.800.000%, mi familia y yo tomamos la decisión de mudarnos a Buenos Aires, Argentina. Durante un largo año estuve viviendo en la capital sureña, un país al que le agradezco muchísimo por todos los aprendizajes que obtuve en los 12 meses que allí permanecí. No solamente por los amigos que hice, no solamente por el agradecimiento a Buenos Aires por tratarme de forma excelente, no solamente por las cervezas, el tango, la milonga y por las pizzas, sino también porque al regresar de Argentina y un día de esos en los que estaba deprimido, cabizbajo, recuerdo estar en Cúcuta, Colombia, y entrar a una librería en la cual Dios me puso el libro enfrente, Secretos de la mente millonaria. Y a pesar de que he hecho un par de posgrados y un doctorado y he estudiado economía y finanzas durante 15 años, Secretos de la mente millonaria cambió mi vida rotundamente. Empecé a entender cómo funcionaba el dinero y reconocí en mi vida qué había pasado. Es decir, qué había hecho mal durante todo el tiempo. Mi madre había sido factor fundamental en esos secretos de la mente millonaria, pero también mi abuelo, que había migrado de Veroli, Frosinone, provincia de Lazio en Italia, había sido un factor fundamental al que un niño había visto desde siempre como ejemplo para forjar riqueza. Empecé entonces, junto con el libro de Padre Rico, Padre Pobre, que ya había leído alguna vez en mi vida, a entender aquellas cosas que tal vez mi mamá por ignorancia me había dicho,
Como lo he comentado en otros capítulos, que la plata no crecía en los árboles, que cuando se sentaba en la poceta no salían billetes, para empezar a comprender que la riqueza se crea aquí para después llevarla a la billetera. Que la riqueza está aquí y aquí antes que en cualquier otro lugar. Empecé a comprender por qué cuando le decía a mi cerebro que $15 era mucho, o esas exageraciones en las que los latinoamericanos estamos acostumbrados. Porque a nosotros nos fascina decir, está carísimo. Los ricos están contados. Esas son las cosas con las que hemos crecido y lamentablemente son las cosas que están completamente mal. Ni los ricos están contados porque faltamos usted y yo, ni los ricos son malos. El dinero actúa y tiene los propósitos para el cual fue creado. Las personas que son malas eran malas previamente, solo que el dinero lo que hizo es maximizar lo que esa persona ya era. Si esa persona era pues mala sin dinero, el dinero lo que va a hacer es amplificar la maldad de esa persona que antes era mala. El dinero no tuvo nada que ver. Y tal vez algunas veces creímos que es que los pobres iban al cielo o a que a Dios les gustan los pobres, pero en mis cursos de finanzas personales les digo, y es que Dios creó poca energía solar, creó poca agua, pocos mares, poco oxígeno. No, precisamente Dios comprendió que para que el ser humano pudiese progresar, la abundancia debía ser uno de los primeros principios en la creación de la riqueza. Entonces, tal vez a nosotros y en la cultura latinoamericana, la exageración y la queja nos han hecho esclavos. Ya he dicho en otros episodios también que los japoneses ven, por ejemplo, la flojera, la desidia y la queja como enfermedades mentales. Algo que en Latinoamérica tenemos que empezar a trabajar y tal vez en otro episodio estaré invitando entonces a psicólogos en donde pudiéramos hablar de estos temas. Entonces, ¿qué me dijeron en casa? ¿Qué me dijo mamá y papá? ¿Qué me dijo mi abuela? ¿Que ingresos eran iguales a gastos? ¿Que los ricos eran malos? ¿Que los ricos eran codiciosos? ¿Que entraba más rápido por el ojal de una aguja un camello que un rico al reino de los cielos? Me dijeron esas cosas, por ejemplo, que son claramente paradigmas que debemos empezar a entender para que nuestras finanzas empiecen a crecer. Recuerden que la finalidad de generar riqueza es primero crear empresas. Mínimo 7 fuentes de ingreso totalmente diversificadas para tener una mente millonaria. Si nosotros tenemos 7 fuentes de ingreso, nosotros podemos ir al siguiente nivel. Nosotros podemos ir al siguiente paso. Si nosotros con honestidad, disciplina y responsabilidad construimos un futuro financiero, que ese sea nuestra marca personal, que la gente, por ejemplo, nos quiera vender, que la gente quiera hacer negocios con nosotros, que la gente se quiera sacar una fotografía conmigo, que la gente diga, esta chama es honesta, o este muchacho es honesto, o esta persona es honesto. Son claves fundamentales para acumular riqueza y acumular patrimonio. Recuerden que nuestros hijos están allí, como quien no quiere la cosa, pero nos están viendo absolutamente todos los días para seguir el ejemplo. Entonces, parte de los secretos de la mente millonaria tienen que ver mucho con mi patrón dinero. ¿Qué pienso acerca de la plata? ¿Qué pienso en torno al dinero? ¿Me gusta invertir? ¿He dejado ese miedo atrás para empezar a colocar mis primeros recursos en dinero que se pueda multiplicar? ¿Qué pienso yo, por ejemplo, en torno a las deudas? ¿Qué pienso yo, por ejemplo, en torno al crédito? Existen crédito bueno y crédito malo. Es decir, el crédito bueno es aquel que es utilizado para invertir, por ejemplo, invertir en una tienda, invertir en una farmacia, invertir en una panadería, invertir en el mercado de valores. Y existe el crédito negativo o el crédito malo, que es ese que utilizo para salir a tomar licor el fin de semana, que es el que utilizo para salir a comer en restaurante, o que es el que utilizo para gastármelo en ropa o gastármelo en porque yo para eso trabajo, en porque yo me lo merezco. Entonces se pierde una fortuna $1 a la vez y se gana una fortuna $1 a la vez. Y entender cómo funciona el dinero, que algunos pueden decir que el dinero es una energía, que el dinero es un instrumento, que el dinero es una forma de vivir,
que la riqueza pues está presente dentro de cada una de esas acciones y cotidianidades que nosotros todos los días hacemos. Pero eso es el dinero precisamente. El dinero es una herramienta. El dinero se crea pensando y no trabajando. ¿Y por qué se crea pensando y no trabajando? Bueno, porque se genera a través de ideas de negocio, de ideas innovadoras, se genera a través de la competitividad. No se genera a través del trabajo. A mí un profesor en la universidad un día me dijo, un verdadero economista no busca trabajo, lo crea. Y eso es lo que debemos hacer no solo los economistas, sino que los emprendedores o los empresarios en general, sin convertirnos en empresarios, ¿no? Que son precisamente los empresarios, pero de las épocas de los dinosaurios, de la época de las cavernas. La verdadera riqueza se crea en nuestro cerebro, entendiendo qué es el crédito, qué es ahorro, qué es gasto, qué es inversión. Planificando, generando un plan. Entonces, yo al final debo ser rico en los 4 cuadrantes del dinero. ¿Y cuáles son, Aldo, esos cuadrantes del dinero de los que tú siempre hablas tanto? Bueno, son sencillos. Primero, en el cuadrante material, es decir, acumular toda la riqueza financiera que yo pueda. Eso sí, ya lo dijo Modigliani, si dejaste herencia, sacaste mal las cuentas. Entonces, no se trata de acumular riqueza para 500 años, ni para 150, ni mucho menos para 90. Se trata de acumular riqueza para el tiempo que nosotros creamos que vamos a pasar en este plano. Pero bueno, y si acumulamos riqueza para 500 años, también sería genial, porque estaríamos asegurando el futuro de las próximas generaciones. Eso sí, siempre y cuando nosotros creemos riqueza de forma honesta. Recuerde, la regla 7 veces 7. Cada vez que usted le quita a alguien 7 bolívares, el universo le quitará multiplicado por 7 esa cantidad de dinero. Cada vez que usted envidia a alguien, el universo le quitará multiplicado por 7. Cada vez que usted señala, el universo le volverá a quitar multiplicado por 7. Y eso lo vemos en el reflejo de nuestras vidas. Entonces, hacer las cosas bien, hacer las cosas con honestidad y responsabilidad también es parte no solo de nuestro patrón dinero, sino de ese primer renglón del cuadrante del dinero que habla sobre crear riqueza material. La riqueza material precisamente trata de dólares, euros, bitcoin, yuanes, libras esterlinas. Ahora bien, debo ser rico en los 4 cuadrantes. El siguiente cuadrante tiene que ver con nuestra salud mental. Si estoy deprimido, no genero dinero. Y si no genero dinero, pues me deprimo. Entonces, en esta relación, debo comprender que la riqueza también debe ser mental. Que debo asistir al psicólogo, al terapeuta, al psiquiatra, dependiendo de cada una de las especialidades que existan, de modo tal que yo pueda y deba tener entonces una salud mental acorde. Entonces ya llevamos 2, ¿no? La riqueza material y la riqueza mental. Luego vamos con los últimos 2, que es la riqueza espiritual y la riqueza física. En la riqueza física, yo debo hacer ejercicio, debo comer sano, debo hacer pilates, yoga, pádel, cualquiera, gimnasio, escalar, es decir, cualquiera de los deportes que a ustedes les gusten. Pero debo estar en forma. No solamente para verme bien físicamente, sino para que también pues, en mi cuerpo se vea de la mejor forma, digamos, por dentro, ¿no? Estar de forma física, no estar obeso, no consumir exceso de azúcar. Además que esa es, digamos, o forma parte de la nueva riqueza, ¿no? Y tiene mucho que ver precisamente con la riqueza de nuestra salud y de nuestra salud física principalmente, que muchas veces descuidamos por hacer dinero. Entonces, tener tiempo para nosotros también es importante. Es algo que a mí por lo general me ha costado varios años comprender, ¿no? Y es que yo estoy trabajando desde los 13 o 14 años y, por ejemplo, he dicho que el 2026 tal vez va a ser un año, en mi criterio, un poco más relajado, ¿no? Y no sencillamente relajado quiere decir que no vamos a trabajar, sino relajado tiene mucho que ver con empezar a hacer las cosas que en realidad nos gustan de una forma mucho más pausada
Y de una forma, claro está, mucho más inteligente, porque los años van dando esa sabiduría. Lo que leemos, los podcasts que vemos, lo que estudiamos, lo que escuchamos mientras manejamos de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, es decir, empezar a cambiar nuestra mentalidad. Y el último cuadrante para ser completamente millonarios sería el cuadrante espiritual. Es decir, estar conectado con la fuente y en este caso para mí sería Dios. Y en la religión que cada uno de ustedes profese o crea, estar conectado con Dios claramente será fundamental. Asistir a la iglesia, asistir a la misa, y entonces eso nos permitirá ser rico en los cuadrantes o en los 4 cuadrantes que ya les he mencionado. Cuadrante material, cuadrante mental, cuadrante físico y el cuadrante espiritual. Esa es la verdadera riqueza. En Venezuela, por ejemplo, en Argentina, en Chile, en Colombia, hay un mito en torno a lo que puede ser el mentor y en lo que puede ser un asesor. Un mentor es esa persona que está allí, ¿no? En la cultura latinoamericana uno ve en Estados Unidos a personajes como Elon Musk y son personajes que tienen mentores. El mentor lo va inspirando, le va creando a uno y le va guiando por el camino correcto. El mentor es esa persona que está allí para inspirarlo a uno. Uno puede tener a veces un mentor virtual. En este caso a mí, por ejemplo, me gusta muchísimo como conferencista el colombo japonés Yokoi Kenji Díaz. Entonces ese puede ser su mentor que puede estar con usted o puede ser esa fuente de inspiración en la que uno se apalanca para entender esa persona cómo recorrió el camino. En mi caso, como asesor financiero y económico, muchas veces mis mentores son mis propios clientes, porque voy viendo en ellos cómo asumen riesgos, cómo crean y generan riquezas e ideas de negocio para conseguir la libertad financiera, esa en la que yo estoy encaminado para construir los 4 cuadrantes de la riqueza. Y entonces, aunque ninguno somos perfectos, todos somos de barro y la embarramos por ende, entonces vamos cada día mejorando, cada día leyendo, cada día aprendiendo más, de modo que nosotros podamos ser ricos en esos 4 cuadrantes. Y no enfocarnos en uno solo, ni mucho menos fanatizarnos. Yo siempre digo que no soy fanático ni siquiera del Real Madrid, que es el equipo que más me gusta, o el Deportivo Táchira, o el equipo que nos guste, cualquiera que sea, ¿no? Pero lo importante es nunca fanatizarnos, porque cuando nos fanatizamos perdemos de vista en realidad lo que significa el concepto de riqueza. Algunos dirán, Aldo, pero la riqueza también está basada en nuestra familia. Claro está, y es así, pero si en la casa no hay plata, ¿qué pasa con la familia? ¿Se puede mantener un matrimonio sin plata? ¿Amor con hambre dura? Quiero que ustedes me escriban aquí en los comentarios si amor con hambre dura, para nosotros empezar a entender que el dinero es fundamental, es una herramienta necesaria. Ser rico es bueno, ser rico es fundamental para alcanzar nuestros objetivos financieros. La riqueza, vuelvo y repito, se crea en nuestro cerebro. ¿Qué estoy leyendo? ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Cuál es mi diferenciador? ¿En qué proyectos estoy invirtiendo? ¿En qué estoy gastando? ¿Qué estoy haciendo los fines de semana? ¿Estoy ingiriendo más licor del debido? Los que fuman cigarrillo están fumando más de lo que deben. Deben preguntárselo, porque es parte precisamente de generar esa riqueza que nos garantizará no solamente más años de vida, sino mejores años de vida. ¿Qué vemos en nuestros smartphones? Estamos cada vez viendo más cosas indebidas. Cuando nos levantamos en la mañana empezamos, por ejemplo, a ver las noticias, empezamos a ver qué tipo de cosas, ¿no? Entonces, la riqueza está basada precisamente en aquellas cosas que también me gustan. Hay personas que son ricas y llegan y entonces invierten todos sus ahorros en irse a vivir a la montaña, por ejemplo. Cuando fui a Bélgica, en donde vive mi hermana la última vez, recuerdo en una conversación en la que entendía poco porque la conversación era en holandés, que pues un amigo de mi hermana, señor Charles se llama, comentaba
que pues estaban esperando ya la jubilación para, junto con su esposa, no habían tenido hijos, comprarse un camper, comprarse una casa rodante e ir a recorrer Europa y todos los países del mundo que más pudiese. Entonces ese también es un concepto de riqueza interesante. Están los que se van a vivir a la montaña, en la paz y el regocijo que produce las plantas, los animales, el río, y ese es un concepto de riqueza bastante interesante, irse a vivir al llano, quedarse en la ciudad cumpliendo un propósito de vida. Pero la riqueza también está basada en invertir, porque como sociedad latinoamericana debemos entender que en la inversión está el verdadero secreto. Y ojo, no solamente como sociedad latinoamericana, como sociedad europea también, porque muchas veces no estamos invirtiendo porque creemos que la jubilación o la pensión va a ser la mamá de todos los problemas. Los ricos tienen 7 fuentes de ingreso por lo menos, no una, no dos, no tres, 7 fuentes de ingreso. Y eso en economía y en finanzas se conoce como diversificar. Es decir, nunca todos los huevos en la misma canasta. ¿En dónde estoy colocando mis inversiones? ¿En dónde estoy colocando mi dinero? ¿Qué hago para que ese dinero se reproduzca? ¿Estoy escogiendo bien a mis socios? ¿Estoy invirtiendo, por ejemplo, en el sector cuaternario, aplicaciones móviles, tiendas de e-commerce, o en aquello que en realidad representa el futuro tecnológico y el presente económico? Entonces, parte de entender que debo diversificar y generar 7 fuentes de ingreso tiene mucho que ver con entender que con un salario jamás mi libertad financiera va a llegar. Y Robert Kiyosaki, en el cuadrante del dinero, que lo voy a colocar acá, les dice que existen los empleados, los autoempleados, los inversionistas y los dueños de negocio. El Robert Kiyosaki, en el cuadrante del dinero, en el libro Padre Rico, Padre Pobre, nos enseña cómo la riqueza es fundamental desde el punto de vista de inversionista para pasar al siguiente nivel. Si sigo con el 8-12 y el 2-6 o con el trabajo seguro, tal vez sea más difícil generar riqueza. Claro está, si usted es el CEO de una compañía que gana, no sé, 7,000, 10,000, 15,000 dólares al mes y tiene dinero para hacer inversiones, para colocar en el mercado de capitales, para hacer sociedades, para invertir en franquicia. Claro está que está diversificando, pero usted tiene otro estatus y otra cantidad de dinero que entra al mes. Decían en Argentina cuando viví, una frase que le gusta mucho a los argentinos es que me queda mucho mes al final del sueldo, ¿no? Entonces eso también tiene que ver con entender que a través de la inversión es que se logra la independencia financiera y que son esas 7 fuentes de ingreso las que de algún modo nos permiten ir al siguiente nivel. Nos permiten que cuando se cae una fuente de ingresos, que cuando hay una crisis económica, que cuando hay una crisis financiera, que cuando pasa lo que pasó en Estados Unidos con el tema de las hipotecas subprime o las hipotecas locas, o cuando en el 2020 llegó la pandemia al planeta entero, yo puedo tener diversas fuentes de ingresos y esas diversas fuentes de ingresos, si están bien diversificadas, pues me van a llevar al siguiente nivel. La queja es fundamental, entender, ver lo que otros no están viendo. Si nosotros, así como le decía a uno la mamá, cuando usted anda con 5 borrachos, usted se convierte en el sexto. Bueno, y cuando usted anda con 5 millonarios, usted será el sexto. Entonces, ¿con quién nos estamos juntando para aprender? ¿Con quién estamos conversando para tener inspiración? Lo decía hace un momento. El tema del mentor es fundamental. El tema de tener un asesor, un coaching, un coach financiero también es preponderante. El asistir a una asesoría financiera personal también es un paso inédito. A mí muchas veces me toca referir a las personas cuando van a la consultoría financiera personal y hacemos el diagnóstico, tal vez me toca referirlos al psicólogo, porque hay comportamientos compulsivos en los que las personas gastan por deporte o gastan porque tienen alguna patología o hay que empezar a revisar qué aprendieron en casa para ayudarlos a revertir ese comportamiento del patrón dinero. Entonces no se trata solamente de querer hacer las cosas, hay que empezar a comprender que el dinero se crea primero en nuestras mentes y luego en nuestros bolsillos. Por eso el capítulo de hoy se titula
Secretos de la mente millonaria, versión Aldo, ¿no? Recuerden que estamos en todas las redes sociales, en TikTok, en Instagram, como @Aldo_Contreras_S, en donde ustedes también nos pueden comentar sobre qué quieren en los próximos capítulos. El libro de Erhard, Secretos de la mente millonaria, dice que pensamientos son iguales a sentimientos, lo que pienso, lo que siento y lo que acciono. Pensamientos, sentimientos y acciones serán igual a riqueza. Lo que pienso, lo que asiento y lo que acciono. Es decir, yo puedo pensar una excelente idea de negocio. Puedo tener una corazonada de que va a ser el mejor negocio del mundo. Pero si me quedo durmiendo, si me quedo esperando en casita que la magia ocurra, ¿la magia va a ocurrir? No. Las oportunidades las creamos nosotros mismos con esas pequeñas acciones que nosotros vamos haciendo todos los días para generar riqueza. No se trata solamente de quedarse en la casa esperando que el milagro exista, ¿no? O de solamente arrodillarnos a pedirle a Dios que el milagro exista. No. Hay gente que dice, bueno, Aldo, si Dios quiere. Yo les respondo, pero es que Dios siempre quiere. A veces el que no quiere es uno mismo, ¿no? Que no genera las acciones, que en el tiempo de estudiar no aprovechó para estudiar, que en el tiempo de aprender inglés o de irnos de intercambio o cuando nos fuimos de intercambio fuimos a hacer desastres, que en el tiempo de hacernos mejor y de leer lo estamos invirtiendo en cosas estériles, que en el tiempo de cada cosa no planificamos ni hacemos una agenda, que empezamos a ver cosas que no nos suman en el TikTok o en el Instagram, y eso conlleva seguramente no a secretos de la mente millonaria precisamente, sino a una mentalidad de pobreza. En Venezuela usamos mucho el término mentalidad de rancho, y es precisamente para referirnos a esas personas que aún no quieren avanzar, que no quieren evolucionar, que se dejan gobernar tal vez por el licor, por las sustancias que no son del todo buenas, que se dejan gobernar por los vicios, que entran en lugares en los que lamentablemente pues las personas están ávidas de llamar la atención y no van al siguiente nivel. Entonces, como les dije en el capítulo de finanzas personales, hay que entender la diferencia entre activos de inversión y pasivos, entre lo que mete dinero a mi bolsillo y lo que saca dinero de mi bolsillo, en que debo entender cómo entonces nosotros en realidad creamos riqueza. Padre rico, padre pobre es una historia interesante de uno de los asesores financieros más importantes que tiene el planeta, que es Robert Kiyosaki. Y en el libro Padre rico, padre pobre, pues Robert Kiyosaki nos narra la historia que él fue aprendiendo en su casa. Pero es que nosotros lo hemos visto cuando vemos ese empresario que triunfa, cuando vemos esa persona que va por ese sueño una, otra y otra vez hasta que lo consigue. Porque hay unas personas que lo logran y otras que no. ¿Se trata solamente del ímpetu? ¿O es que porque si nacieron en un hogar millonario entonces se van a convertir en millonarios? No, porque cuántas generaciones hemos visto, por ejemplo, que sus abuelos fueron millonarios, los padres fueron millonarios y cuando viene la tercera generación, es decir, los hijos o nietos, acaban con absolutamente todo. Y es que tiene que ver no solamente con que el producto sea bueno, sino con nuestra mentalidad, con lo que pensamos sobre la riqueza, cómo tratamos al equipo humano, cómo tratamos a las personas, cómo nos capacitamos. Entonces, hacer negocios, generar riqueza, crear 7 fuentes de ingresos, tiene mucho que ver con otras cosas. Y allí es donde debemos empezar a tomar un tiempo importante sobre yo cómo me veo durante los próximos 5 años. ¿Cuál es el gran objetivo financiero de este año? ¿Qué espero yo que pase en mi vida financiera? ¿Estoy armando la arquitectura yo de mi vida financiera o estoy esperando a ver que las cosas pasen por sí solas? ¿Estoy tomando las oportunidades y creándolas al mismo tiempo o se las estoy dejando al destino? A ver si el destino me trae una oportunidad. Pero es que solamente las personas que abren bien los ojos son aquellas que cuando ven una oportunidad son capaces de tomarla y de materializarla, aún con el estrés que eso genera, aún con la pérdida de salud muchas veces que eso genera, aún cuando los demás dicen, ay, pero es que Aldo la tuvo fácil,
A mí alguien una vez me dijo, ay Aldo, pero es que usted porque estudió economía. Es porque usted, pero ¿y el sacrificio detrás del objetivo lo vieron? Y el sacrificio cuando no teníamos a veces ni para una empanada en la universidad, ni para comprar la hoja de examen, o cuando dedicamos, en mi caso, 15 años de estudio para hoy poderme sentar acá. Entonces, comprender que Padre Rico y Padre Pobre es un libro fundamental y el cual les recomiendo junto con Secretos de la Mente Millonaria, ya les he recomendado 2, serán preponderantes para empezar a formar esos secretos de la mente millonaria. El que asa 2 conejos a la vez, no, ninguno se le quema. Y empezar a desmitificar es importante. Nos enseñaron en Latinoamérica que, cuidado, más vale pájaro en mano que 100 volando. Y no es así. Para generar riqueza hay que asar 2 y hasta 7 conejos al mismo tiempo. Es una conferencia que tengo y es bastante interesante. Y es que asar varios conejos al mismo tiempo tiene que ser clave fundamental para nosotros salir de la zona de confort. Salir de esa área en donde yo he estado allí tal vez porque toda la vida he hecho lo mismo. Arriesgarse, perder el miedo, dar el paso. Suena fácil y suena a coach motivacional, pero es que es la realidad. La magia financiera sucede cuando yo empiezo a anotar y hacer un plan de negocios, cuando yo hago un vision board, cuando yo pienso en qué le hace falta al mercado, cuáles son las necesidades de los demandantes, cuando agudizo mi oído, mi olfato y mi vista como inversionista para empezar a entender ¿cómo puedo generar riqueza? Y es que las grandes ideas de negocio nacieron desde un garaje, nacieron desde la casa con las herramientas que usted tenía. Si usted nació pobre, no es culpa suya. Pero si usted se muere pobre, sí y solamente sí, será culpa suya y nunca del país, del sistema ni nada por el estilo. Porque usted siempre puede buscarle la vuelta, usted siempre puede revertir, usted siempre puede buscar hacer cada vez las cosas mejor. Por eso, el que asa 2 conejos a la vez, ninguno se le quema. Invertir es la clave. Mientras más invierto, más gano. Mientras más invierto en mí, más cambia mi forma de pensar. Mientras más invierto en activos que traen dinero a mi bolsillo, más crece mi riqueza. Mientras más invierto para el plan de retiro, mejor me va. Mientras más invierto en cursos, charlas, conferencias y capacitaciones, más cambia mi forma de pensar. Mientras más invierto en cómo me ven, me tratan, mejor me va. Si yo llego dando lástima, ¿cómo cree usted que lo van a tratar? Si usted llega, pobrecito yo, lo que pasa es que, ¿cómo cree que lo van a tratar? Al que la gente ve bien, a ese la gente se le quiere sumar. Pero al que ve quejándose, ¿cuál puede ser su mayor miedo? ¿Miedo a quebrar tal vez? ¿Y qué puede pasar si quiebra? ¿Qué es lo mejor de quebrar? Yo he quebrado un montón de negocios, míos y de otros. ¿Y qué ha sido lo mejor de quebrar? Que el aprendizaje que me ha quedado detrás de cada quiebra, detrás de cada mal socio seleccionado o socia, por ejemplo, seleccionada, me ha quedado un aprendizaje brutalmente importante para mi vida personal, para transmitírselo a mis clientes. ¿Qué pasa cuando uno de mis clientes quiebra y uno tal vez no pudo tener ese radio de acción que quería? Pues el aprendizaje es que cada vez tiene que buscar las metodologías y la forma de influirlo de forma positiva. Y es que hacer negocios no es fácil, porque si fuera fácil todo el mundo lo haría. Entonces, en esa dificultad está el verdadero reto, así como escalar una montaña es un verdadero reto. Empezar a pensar, ¿qué digo yo? ¿Cuánto es mucho dinero? ¿Cuánto es poco dinero? Invierto en esquemas que sean seguros. Me asesoro con un abogado, por ejemplo, un contador público, un asesor financiero, un economista, antes de invertir. O tomo decisiones que solamente van porque mi corazón me dijo que esta vez iba a salir bien. ¿Cómo piensan los millonarios? ¿Cómo piensan las mentes ricas? Vea entrevistas de millonarios, acérquese al conglomerado empresarial y dése cuenta cómo piensan los ricos y cómo se crea la riqueza en realidad. ¿Las oportunidades se esperan o las oportunidades se buscan? Ya vamos llegando al final de este episodio, pero quiero preguntarles eso. ¿Las oportunidades se esperan o las oportunidades se buscan?
Y es que si nos quedamos esperando las oportunidades, tal vez se nos pasen los 70 años que vamos a vivir, que es la esperanza de vida más reciente, y jamás lleguen. Las oportunidades hay que atajarlas, hay que formarse para estar preparado, hay que educarse. La educación es la clave. ¿Qué ha pasado en Latinoamérica en los últimos años y por qué cada vez el liberalismo va ganando más fuerza? Y tiene mucho que ver en que el populismo o el socialismo ha quebrado tantas veces y seguirá quebrando tanto en el mundo que la gente o los ciudadanos cada vez los repelen más. Porque es que cada vez la gente se asocia más con la riqueza que con la pobreza. Y entonces, ¿qué es la riqueza material en realidad? ¿Qué o cuál es su concepto de riqueza? Me gustaría leerlo aquí en los comentarios en las redes sociales y en mi canal de YouTube. Recuerde que nos estaremos viendo en un próximo episodio que por lo general los estamos estrenando en el canal de YouTube los jueves a las 7 de la noche, hora de Venezuela, pero el próximo tema de nuestro episodio número 6 será el nuevo orden económico mundial y sus principales datos económicos. Estaremos hablando de las BRICS, de China, de Rusia, de Estados Unidos, de Japón, de Alemania y cómo han logrado estos países en el próximo episodio hacer un nuevo orden mundial. Muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio. Estoy ansioso por leer sus comentarios. Recuerde suscribirse a nuestro canal. Todos los días el mundo financiero se actualiza y la forma de hacer negocios cambia y por ende las estrategias son distintas. No te despegues de una próxima edición del podcast financiero del economista Aldo Contreras Anita. Finanzas y economía en la palma de tu mano.